Bien, vamos a hacer hoy día la segunda parte del tema de análisis combinatorio. Obviamente, ya hemos visto la parte de los principios fundamentales. ¿Se acuerdan? Los principios fundamentales. ¿Sí? Los principios fundamentales. Y habíamos hablado de dos principios importantes. El principio de adición y el principio de multiplicación, e hicimos una serie de preguntas. A manera de repaso nada más. El principio de adición se daba cuando tú tenías por lo menos dos eventos, por ejemplo A y B, y el evento A se hacía de m maneras y el evento B se hacía de n maneras. Entonces los eventos A o B se podrían realizar de m más n maneras. ¿Y por qué decíamos A o B? Muy simple, porque lo que haces con A también lo haces con B, y lo que haces con B también lo haces con A. Eso implica que solamente puede ser o A o B. Eran eventos mutuamente excluyentes. Excluyente significa que lo uno va a excluir al otro. Si hago A, ya no hago B. Y si hago B, ya no hago A. ¿Y por qué llego a esa conclusión? Porque lo que hace cada uno es lo mismo. Entonces solamente necesito de uno de ellos. También dijimos que ese principio se puede extender para más eventos. ¿Se acuerdan? No solamente para 2, puede ser 3, 4, n eventos. Ese es el principio de adición. El principio de multiplicación era aparentemente casi similar. Tenemos un evento A que se hacía de m maneras, un evento B que se hacía de n maneras, entonces los eventos A y B, y decíamos A y B que implicaba ambos necesariamente. Entonces los eventos A y B se podrán hacer de m por n maneras. En la multiplicación, los eventos se tienen que juntar necesariamente. Necesariamente se tienen que juntar para realizar una idea. Son eventos simultáneos, lo cual significa el uno a continuación del otro. E hicimos también varios problemas. Pero aquí también se aplica esos principios. Se va a aplicar en algún momento. Pero para ello hoy día vamos a aprender lo que son las técnicas de conteo. Vamos a ver hoy día lo que llamamos la permutación. Profesor, ¿qué es la permutación? Mira, acá me he dado la molestia de copiar todo un libro acá en la pizarra. ¿Qué es la permutación? Dice así: es una técnica que se usa para calcular, ojo, el número de ordenamientos. Digan todos ordenamientos. Ordenamientos. Porque más adelante vamos a ver otra cosa. El número de ordenamientos que puedo formar con una parte o con todos los elementos de un conjunto dado. Hasta ahí, si tú lo lees, chévere, ¿no? Allá, o sea que la permutación es para calcular los ordenamientos. Profesor, ¿y qué es un ordenamiento? Buena pregunta. Algo de eso te voy a responder ahorita. Mira qué dice acá. En una permutación, ojo, importa el orden de los elementos. Ya, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa que importe el orden de los elementos? Acá está. Se dice que importa el orden de los elementos cuando al cambiar la posición de dos o más, los resultados se hacen diferentes. El análisis combinatorio lo que evalúa es de cuántas maneras diferentes. Siempre la pregunta va a ser de cuántas maneras diferentes. O sea, tú lo que estás buscando son resultados diferentes. Alguno de ellos se calcula por permutación y alguno de ellos se calcula por combinación. Pero en cualquiera de los dos siempre es de cuántas maneras diferentes. En cualquiera. Y aquí te estoy dando el secreto. Para yo hacer acá resultados diferentes, dice, basta con cambiar la posición de dos o más. Si al cambiar la posición de dos o más, los resultados se hacen diferentes, significa que importa el orden. Eso es un ordenamiento y lo calcula la permutación. ¿Correcto? Ahora vamos así entendiendo. Si yo cambio de posición a dos o más elementos y los resultados se hacen diferentes, digo que importa el orden. Y si te importa el orden, eso es ordenamiento. Y eso lo calcula la permutación.
Cabe indicar que permutar significa ordenar, acomodar, ubicar, arreglar. Son sus sinónimos, son sus equivalentes, ¿no? En vez de decir de cuánta forma puedo ordenar, pues decir de cuánta forma puedo acomodar, de cuánta forma puedo ubicar. Ojo, no estoy diciendo, mira que está grabado, ¿eh? Porque mucha gente en otro sitio me entendieron así. Ah, ya, profesor, si dice ordenar, arreglar, ubicar, acomodar, permutar, es permutación. Bueno, sí, pero no todos los problemas van a decir eso. No todos los problemas van a decir ordenar, acomodar, ubicar. Hay problemas que no dicen eso. ¿Y tú cómo vas a reconocer si es permutación? Por lo que acabo de exponer. Si cambias de posición a dos o más y lo que buscas se hace diferente, estás en una permutación. ¿Correcto? Ahora, la permutación hay tres clases. La permutación lineal, la permutación circular, la permutación con repetición. ¿Cuándo utilizo la lineal? La lineal se usa cuando se usa cuando los elementos se ordenan en una fila o columna. Los elementos se ordenan en una fila o columna. Cuando veas que ordenas en una fila o columna, estás en la lineal. Y decimos, permutación lineal de n elementos, eso simplemente es el factorial de n. Permutación lineal de n elementos, factorial de n. Por algo ya hicimos factoriales. A esa clase vinieron todos, me acuerdo. ¿Está bien? La otra es permutación circular. Cuando ordenas elementos en un circuito cerrado. Mucha gente cree, como dice circular, tiene que ser un círculo. No. Se llama, lo correcto es permutación en circuito cerrado. Puede ser alrededor de una mesa circular, puede ser en una mesa cuadrada, puede ser en una mesa rectangular, puedes hacer una ronda, una elipse, una fogata en la playa, todos hacen su circular. ¿Me entiendes? O sea, circuito cerrado. Esto sí es así. Permutación circular de n elementos es el factorial de n menos 1. ¿Por qué uno menos, amado profesor? ¿Sabe por qué? Cuando es una lineal, yo sé que hay inicio y hay final. Sé en quién empiezo y sé en quién termino. Pero cuando es circular, no sabemos quién es el inicio y quién es el final. Entonces, para que tú observes la permutación, necesariamente uno de los elementos va a mantenerse fijo. Si uno de los elementos se hace fijo, el resto se permuta. ¿Quién va a ser fijo? Cualquiera, quien te dé la gana. Sea quien sea el fijo, igual vas a observar la permutación. Es por eso que cuando es circular, decimos factorial de n menos 1. Uno menos porque hay uno que tiene que ser fijo, siempre en la circular. Permutación con repetición. Se usa cuando los elementos se ordenan. Acá hice algo mal. Es cuando se usa cuando los elementos se ordenan. Borramos disimuladamente. Espero que esto no salga en el video. No, para nada. Ya, ok. Dice, se usan cuando los elementos se ordenan y alguno o todos se repiten. ¿Correcto? Bueno, ya está. Y alguno o todos ellos se repiten. Hay algunos que se repiten, otros no, o alguno o todos empiezan a repetir. Eso es lo que dice. Lo importante es que cuando yo ordeno elementos y alguno de ellos se repite. ¿Cómo se representa? Así, mira. Permutación por repetición de n elementos. Cuando hay un elemento que se repite a veces, otro elemento b veces, otro elemento c veces y así sucesivamente. Esto es igual al factorial del total de elementos, dividido entre el factorial del que se repite A, por el factorial del que se repite B, por el factorial del que se repite C, y así sucesivamente. Eso es una división. ¿Correcto? Y tienes que entender que A más B más C, o los que haya, es menor o igual que el total. ¿No? ¿Qué cosa es C? Veces que se repite un elemento, B, veces que se repite otro elemento, A, veces que se repite otro elemento distinto a los otros. Eso es lo que significa. Es una división. Esa es la permutación. En resumen, la permutación calcula el número de ordenamientos. ¿Y qué cosa es un ordenamiento? Cambios de posición. Cambios de posición.
Los ordenamientos son diferentes ¿cuándo los ordenamientos son diferentes? Cuando los elementos ocupan diferentes posiciones. Si los elementos ocupan diferentes posiciones y lo que busco se hace diferente, ese es un ordenamiento. Repito, los ordenamientos son diferentes cuando la posición de los elementos es diferente. Y si la posición es diferente y origina resultados diferentes, ese es un ordenamiento, esa es una permutación. ¿Me dejo entender? Okay. Miren este ejemplito, grábame este ejemplo. Mira, me siento bien alto. Fíjense, cuando haces una pregunta de análisis, escúchame, por favor, escúchame. Yo conozco alumnos, tengo 29 años enseñando, conozco alumnos que se han aprendido de memoria el problema. Y no el problema, sino la forma como preguntan. Por ejemplo, un chico me dijo una vez, profesor, cuando dice de cuántas maneras diferentes, no es lo mismo que de cuántas formas diferentes. Y eso no es lo mismo de cuántas maneras. Yo le dije, hijo, hablas estupideces. ¿De cuántas formas diferentes? ¿De cuántas maneras diferentes? ¿Me entiendes? O de cuántas maneras es lo mismo. Decir de cuántas maneras diferentes, de cuántas formas diferentes, de cuántas maneras, es lo mismo. Ahí no está el meollo del problema. El meollo del problema está aquí. Tú lees la pregunta y tienes que fijarte qué te piden. Con los dígitos 2, 3, 5, 7, ¿cuántos números de 4 cifras diferentes se pueden formar? A un momento. Mira lo que quiero. Quiero formar números de 4 cifras diferentes. Ahí me tengo que concentrar. Entonces digo, a ver, ¿cómo se analiza? Por algo se llama análisis. Voy a poner primero al 5. Luego voy a poner al 2. Luego voy a poner al 3. Y luego voy a poner al 7. Si lo pongo en ese orden, formo 5237. Pero yo quiero formar, dice, ¿cuántos números? Obvio, ¿cuántos números diferentes? La pregunta es, ¿qué tengo que hacer para formar otro número diferente? Para formar otro número diferente, ¿qué tengo que hacer? Pregunta, ¿será necesario meter otro elemento? Bueno, sí, si meto otro elemento sí sería diferente, pero aquí no es necesario. ¿Por qué? Porque si yo le cambio la posición a por lo menos 2 de ellos, se hace diferente. Por ejemplo, ¿qué pasa si cambio de posición al 2 con el 5 y sigo manteniendo al 3 y al 7 en su lugar? Pregunta, ¿el resultado se hace diferente o no? A eso se llama que importa el orden. ¿Por qué importa el orden? Porque he cambiado la posición de por lo menos 2 de ellos y el resultado se hace diferente. Mira, puedes cambiar el 7 con el 5. 2, 7, 3, 5. Sigue siendo diferente. Si lo pongo así, 5237. Si me lo pongo así, 2537. Si lo pongo así, 2735. ¿De qué me estoy dando cuenta? Que a medida de que cambio la posición, se hace diferente. Entonces yo digo, me importa el orden. Y si me importa el orden, esto es una permutación. ¿Pero por qué digo que importa el orden? Porque al cambiar la posición se hace diferente lo que yo ando buscando. ¿Qué ando buscando? Números. ¿Y cuándo los números son diferentes? Cuando cambio la posición. Y si cambia la posición, importa el orden. ¿Y eso qué es? Permutación. Entonces acá será una permutación de 4 elementos que por teoría es factorial de 4. Y por tus amplios estudios de factorial, ¿esto cuánto sale? 24. O sea, yo voy a hacer 24 números diferentes. Esa es la forma correcta de analizar un problema. Ahí te vas a dar cuenta si es permutación o no. Esa es la forma correcta. Cada vez que hagas un problema, tú que me estás mirando por video, cada vez que hagas un problema, fíjate qué te piden. Y si para hacer lo que te piden, cambias de posición a los elementos para que sea diferente, ese es un ordenamiento, lo calculas por permutación. En cambio, muchachos, síganme las cámaras. En cambio, la combinación, mucha gente cree que la combinación
es el opuesto de la permutación. Ten cuidado con lo que hablas. La combinación no es el opuesto. No. Están íntimamente relacionados. Pero mira, ¿qué dice la combinación? Oye, la combinación, mira, dice, es una técnica, esta también es una técnica, esta es una técnica, pero mira qué dice, es una técnica que se usa para calcular el número de grupos. Aquí era ordenamientos, ahí es grupos. Y de ahí nace el fin del análisis combinatorio. ¿Para qué se estudia o qué estudia el análisis? Estudia los ordenamientos o los grupos que tú puedes formar. Simple. ¿Quién calcula los ordenamientos? La permutación. ¿Quién calcula el número de grupos? La permutación. Y dice acá, calcula el número de grupos que se pueden hacer con una parte o con todos los elementos de un conjunto dado. Mira, en una combinación no importa el orden de los elementos. En cambio, en una permutación importa el orden de los elementos. En una combinación no importa. ¿Y cuándo no importa? Recordemos cuándo importaba. Importaba cuando al cambiar la posición de dos o más, el resultado se hacía diferente. Importa el orden. Pero mira acá, no importa el orden. Esto es debido a que al cambiar la posición de dos o más elementos, los resultados siguen siendo iguales. O sea, si yo hago algo y al cambiar la posición sigue siendo lo mismo, no importa el orden. Porque eso que estoy buscando, cambio de posición y sigue siendo lo mismo. Cambio de posición y sigue siendo lo mismo. No importa el orden. Y mira, ello obliga, ojo a esto, a que tenemos que cambiar por lo menos un elemento por otro para obtener resultados diferentes. Te explico. Mira, te explico. ¿Qué quería hacer arriba yo? Números diferentes. Para hacer mis números diferentes, bastaba con cambiar de posición. Lo cambio de posición, y los números que obtenía eran diferentes. Pero mira acá. Alex desea comprarse 3 polos de diferente color, pero le ofrecen 10 polos de diferente color. O sea, yo tengo un dinero y me voy a Gamarra Falabella, que es la saga del pueblo, ¿no? Oye, si lo que venden en Gamarra lo venden en la saga, más caro. Vaya, bueno, ya me voy a Gamarra. Me voy a una tienda y una señorita me atiende, dígame, caballero, ¿en qué le puedo? Siempre amable las chicas, ¿no? ¿En qué le puedo necesitar? Tengo dinero para 3 polos. Uy, pero acá usted tiene 10. Cuando los 10 está chévere, pero yo solamente tengo plata para 3, ¿no es cierto? Y mira la pregunta, ¿cuántas compras diferentes? O puedo decir cuántas compras nada más podría realizar. Entonces, como yo me tengo que comprar 3 polos de diferente color, ahí voy a ver. A ver, me encanta el polo rojo, modo Perú. Me encanta el polo azul. Verde. Y me encanta el polo verde. ¿Ya? ¿Está bien o no? Rojo, azul, verde. Yo pido eso. Pregunto. Ya, esta es una compra. Se llama compra 1, ¿está bien? Esta es la compra número 1. Dice, ¿cuántas compras distintas? Esta es la compra 1. ¿Qué has comprado? Rojo, azul, verde. Pregunta, pero yo quiero que esta compra sea diferente a otra compra. ¿Está bien? Porque yo quiero hacer compras distintas. ¿Ok? Ahora voy a comprar, a ver, no señorita, mejor deme el azul, deme el verde y deme el rojo. Mira, la chica que nunca escuchó clase de análisis combinatorio, que nunca se inscribió a una academia, sabe que lo que acabas de pedir es lo mismo. Y ella no estudiaba. ¿Y tú que estudias no sabes? Profesor, pero el azul ha pasado acá, el verde ha pasado acá y el rojo ha pasado acá. Sí, pues. Sí. Profesor, pero ¿por qué? ¿Es diferente? No. ¿Es diferente, muchachos, o son iguales? Iguales. Son iguales. Todas son iguales.
Es la misma compra. Pero yo quiero hacer compras distintas. Sí, pero son iguales. Si usted pide primero el azul, luego el verde, al final el rojo, o primero el rojo, luego el azul, luego el verde, es lo mismo. Eso es lo que está diciendo acá. Dice, esto es debido a que al cambiar la posición, los resultados son iguales. Son iguales. Y dice, ello obliga a que tenemos que cambiar un elemento por otro para obtener resultados diferentes. Como yo quiero hacer compras diferentes, la única manera de que sean compras distintas es que yo, por ejemplo, saque el verde y pido un polo negro. Te pregunto, ¿esta compra ya es diferente a esta compra, no? Estas dos compras, esta ya sería una segunda compra, diferente a la primera. Pero ¿por qué las dos compras son distintas? ¿Por el orden o por los elementos? Pregunto, ¿por la posición o por los elementos? O sea, en una combinación, lo que hace que los grupos sean diferentes no es la posición. ¿Qué hace que sean diferentes? Los elementos que la componen. ¿No es cierto? Elementos distintos, grupos distintos. Posiciones distintas, ordenamientos distintos. Posiciones distintas, ordenamientos distintos. Elementos distintos, ¿no es cierto? Grupos distintos. Correcto. ¿Pero quién calcula el número de grupos? La combinación. ¿Quién calcula el número de ordenamientos? La permutación. ¿Me dejo entender? Entonces, en esta ocasión, así sucesivamente. Entonces, en esta ocasión, lo que voy a tener que hacer es esto. Ya. Para no estar como sonso calculando todo esto, ¿qué hago? Combinación de 10, porque me han ofrecido 10, cuando hago compras de 3 en 3. Combinación de 10, cuando voy comprando de 3 en 3. ¿Eso qué me va a dar? Las compras distintas que yo puedo hacer. ¿Me dejo entender? Espero que hayas entendido. Entonces, repito, repaso. Importa el orden cuando al cambiar la posición de mis elementos, los resultados se hacen distintos. Importa el orden. Permutación. No importa el orden cuando al cambiar la posición sigue siendo lo mismo. Entonces me obliga a cambiar un elemento por otro. Y para que sea diferente. Pero lo importante de esto está en entender qué quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? Números distintos. Para hacer números distintos, basta con cambiar la posición. ¿Qué quiero hacer? Compras distintas. No es suficiente cambiar la posición. Porque si cambio la posición, las compras son iguales. ¿Qué tengo que hacer para hacer compras distintas? Cambiar un elemento por otro. Y ahí las compras serán diferentes. Eso es lo que tienes que hacer cuando haces un problema de análisis combinatorio. ¿Han entendido? Sí. ¿Han entendido? Sí. Excelente, maravillosos alumnos. Sí, que todos van a razón. empezar, yo lo sé, Alumnos. en su momento de vida. Fíjate por acá. Agrupar es lo mismo que escoger, elegir, extraer, seleccionar. ¿De cuánta forma puedo escoger? ¿De cuánta forma puedo elegir? ¿De cuánta forma puedo seleccionar? ¿De cuánta forma puedo hacer? Estamos hablando de agrupar. Y eso es una combinación. En cambio, si digo ordenar, ¿dónde está? Acá está. Si digo ordenar, acomodar, ese es acomodar, permutar, cambiar de posición. ¿Correcto? Bien. Finalmente, por fórmula, la combinación de n cuando formo grupos de m en m, o la combinación de n cuando agrupo de m en m, ¿no? Tomados de m en m. Este es igual a ¿qué? Al factorial de n, que es el total, sobre el factorial de la diferencia por el factorial del índice inferior. ¿Correcto? Desarrollas eso y tienes la respuesta. Caso de la fórmula, aplicando la fórmula. Combinación de 10 tomado de 3 en 3. Por fórmula, factorial de 10 sobre 10 menos 3 factorial de 7 por factorial de 3. Tú sabes que el factorial de 10 es 10 por 9 por 8 por factorial de 7. Entre el factorial de 7 y el factorial de 3 se va factorial de 7 con factorial de 7. Y tú sabes que el factorial de 3 es 3 por 2 por 1. Y arriba tienes 10, 9 por 8, ¿sí o no? Y ahí sale el método práctico. Para que tú evites hacer este proceso, haces el método práctico. Si dice combinación de 10 tomado de 3 en 3, 3 factores arriba, 3 factores abajo de manera decreciente. 3 factores arriba, 10, 9, 8.
3 factores abajo, 3, 2, 1. Divide 120. Igual acá. Combinación de 20 tomado de 4 en 4. 4 arriba, 4 abajo. 4 arriba, 20, 19, 18, 17. Abajo, 4, 3, 2, 1. Divido 4.840. ¿Correcto? ¿Qué más? Recordar. Recordar es volver a vivir. Radio la inolvidable. Fíjate. Recordar. ¿Qué debo recordar? Esto que has hecho en álgebra. Combinación de n cuando no tomo ninguno es 1. Combinación de n cuando tomo 1, n. Combinación de n cuando tomo n, ¿cuánto salga? 1. ¿Correcto? Ahora este es importante. La combinación de n cuando tomo es ninguno. De n cuando tomo 1. De n cuando tomo de 2 en 2. De n cuando tomo de 3 en 3. La suma de esas combinaciones hasta la combinación de n cuando tomo n es 2 elevado a la n. En vez de estar haciendo cada uno, simplemente de frente, 2 a la n. ¿Correcto? ¿Qué más? Este es muy importante. Si sabes que x más y es n, n que viene a ser el total de elementos, entonces se cumple que la combinación de n cuando tomo x es igual a la combinación de n cuando tomo y. En otras palabras, dos combinaciones son iguales si los elementos tomados suman el total. Ejemplo, combinación de 10 tomado de 7 en 7 es igual que la combinación de 10 tomado de 3 en 3. La combinación de 100 tomado de 96 es igual que la combinación de 100 tomado de 4 en 4. ¿Por qué son iguales? Porque 7 más 3, 10 me da el total. ¿Por qué son iguales? 96 más 4, 100 me dan el total. Si te gustó, compártelo y dale like. Suscríbete. Chao.